tal amigos, amigas? Bienvenidos a El Cuentista de Hamelin, un curso breve, básico y virtual sobre los principios del cuento. A lo largo de 3 sesiones, veremos las bases de este género para que ustedes puedan crear sus propias historias. el desenlace. En nuestro capítulo anterior, nuestro cuento se encontraba terminando el clímax y a punto de iniciar la caída libre. Esta caída libre marcará el inicio del desenlace, por lo que es importante que utilicemos este momento del texto para atar todos los cabos sueltos que faltan y darle así un buen cierre a nuestra historia. En este punto, son muy útiles las frases cortas, los eventos contundentes y, en suma, la acción fluida, pues ya hemos pasado del momento de mayor tensión y ahora solamente estamos llevando a nuestro lector nuevamente hacia el orden. Es importante señalar que este orden puede ser el que previamente fue perdido o incluso un orden nuevo establecido a partir de las acciones de nuestro protagonista. El desenlace suele acarrear la mayor potencia del cuento. Considerando la brevedad que caracteriza este género, la resolución es su marca estilística respecto de otras piezas narrativas. La novela es un maratón de largo aliento. El cuento es la carrera que se toma para pegar un salto con garrocha. Como decía Cortázar, el cuento debe ganar por nocaut. Debido al anterior, el cuento clásico prefirió finales epifánicos, condensados en la frase final, cerrados y que funcionaban como una contundente descarga. Me gusta citar por ejemplo a Berenice, de Edgar Allan Poe, donde en la última línea cae la caja y se ven los dientes regados por el piso. El cuento moderno, al contrario, inventa los finales abiertos, cuya interpretación debe ser buscada por el lector entre las diferentes versiones de los puntos de vista narrativos y lo que posiblemente pudo haber pasado con los personajes a partir de sus acciones dadas. Le da al lector el control del final de la historia, y esto también genera honda huella en el lector. Por su parte, el relato postmoderno pone en duda incluso la noción misma de final. Mediante juegos metaliterarios, convierten la ficción en un uroboros que abraza al lector y lo encierra en sí mismo, sin saber realmente si el texto ha finalizado. Dentro de la tradición cuentística existen finales que vamos a llamar arquetípicos o tradicionales. Estos cierres resultan válidos dentro de algunas obras muy puntuales, como los cuentos de hadas. Por ejemplo, vivieron felices para siempre, ¿no? No obstante, cuando son implementados fuera de los contextos que les son propios, es decir, los cuentos infantiles, por ejemplo, caemos en lo que llamamos un final cliché. Las telenovelas son un ejemplo padrísimo. Tenemos que buscar no algo nuevo que contar, sino una forma distinta de contarlo. En esta misma línea, podemos hablar precisamente del tiempo de la narración y el tiempo del relato. El tiempo de la narración será entonces cómo contamos la historia, mientras que el tiempo del relato será cómo pasaron los hechos. Se puede dividir en ad hoc, cuando se inicia desde el principio mismo del relato y comienza a narrarse de manera cronológica hasta el final. In extrema res, cuando al contrario, comenzamos en el final de la narración y vamos, mediante flashbacks, hacia el principio del relato. E in media res, que es cuando comenzamos justo a la mitad de la historia. Piensa entonces qué es más conveniente para tu relato y qué le dará mayor fuerza, mayor carga de tensión. En suma, el cuento debe ser una dulce tonada que atraiga a los lectores y al mismo tiempo el contundente salto al vacío que se da desde el acantilado a través de esa tonada para encontrarse con el vasto universo de la literatura.